¡Chavales! Nadie lo vio venir y ya salió el primer vistazo al live action de Frozen. Uno que es caliente y luego le ponen eso. La actriz Ayelet Sure reveló en una entrevista que durante el tiempo que Kingpin estuvo en prisión, su personaje Vanessa Fix tomó su puesto como líder del imperio criminal de Nueva York y que ese puesto lo seguirá teniendo en Daredevil Born Again debido a que se hizo adicta al poder, razón por la cual a un principio de la serie su relación amorosa con el calvo estará un poco tensa, ya que en cuanto a jerarquía estará por debajo de ella, o sea que a Marvel no le bastó con poner a Daredevil como enemigo del calvo, sino también a Bullseye por haberle fracturado la espalda, a Muse por activar la ley antivigilante, mismo caso con Punisher, y ahora resulta que hasta su propia esposa será un dolor de cabeza para él. ¡No juegues conmigo, mujer! Pero digo que su relación solamente estará tensa a un principio de la serie, ya que al más tarde Kingpin ganar las elecciones para alcalde, eso creará un equilibrio perfecto en su relación, ya que Vanessa estará encargada del negocio criminal, mientras que el calvo estará encargado del negocio político, noticia la cual confirma dos cosas. La primera es que la minita no se desvaneció con el chasquido del Tunas como decían los rumores, sino estuvo vivita y coleando manteniéndole el changarro a su amado, y la segunda que el arco de Vanessa como líder criminal será una historia totalmente original del UCM, ya que en los cómics la belleza jamás ha tenido un alto mando en el mundo de la mafia, sino de hecho ella siempre intentó mantener alejado a su hijo Richard Fisk. Pero hablando de Daredevil Born Again, el actor Charlie Cox confirmó que esta serie estará ambientada 6 años después de la temporada 3 de Netflix. La cuestión es que como el último capítulo de esa serie estuvo ambientado el 3 de noviembre de 2017, significaría que Born Again estará ambientada en 2023, o sea el año de Avengers Endgame, lo cual no tiene sentido ya que la serie de Echo donde Kingpin se motivó para postularse para alcalde está ambientada en 2025, por lo que la conclusión que podemos sacar de esto es que en Born Again habrá saltos de tiempo, ya sea para contarnos momentos del pasado a modo de flashback, o porque la serie comenzará mostrándonos a algunos de estos personajes desvaneciéndose por el chasquido, luego qué fue de los sobrevivientes durante la época apocalíptica, luego la reacción de todo mundo cuando blipearon, y de ahí daremos el salto a la actualidad, o sea 2025. Usar la cabeza. ¡Pero no mi cabeza! A Disney no para de lloverle sobre mojado, en esta ocasión porque un animador asegura que Disney aplicó una jugada muy sucia para robarle su idea sobre Moana, específicamente contratando a una empresa fraudulenta para pedirle sus artes conceptuales, el guión de la película, planes de producción, presupuestos y una locura de material, y como el asno creyó que toda esa información garantizaría que le dieran luz verde a su proyecto, les entregó hasta sus calzones sin poner el más mínimo pero. El problema es que no contaba con que Disney rechazaría el proyecto, y para acabarla de joder que coincidentemente Moana tuviera una historia muy similar a la suya, por lo cual desde el estreno de la primera película les metió una demanda por el sisirisco, pero como la demanda llegó mucho tiempo después del estreno, el juez lo mandó a la burger. La cuestión es que tras el estreno de Moana 2 volvió a demandar y en esta ocasión sí procedió, desgraciado el cual está pidiendo $10 millones por el tremendo plagio, a lo cual Disney respondió mostrando pruebas de que la idea es totalmente original, caso el cual actualmente está en investigación, por lo que habrá que ver si el ratón se va a juicio o si logra librarla. Ahora sí se va a ir a la cárcel. Pero si creen que Disney es el único estudio al que le está lloviendo sobre mojado, Sony Pictures por su parte ha eliminado de su calendario de estrenos de 2025 una película sin título correspondiente a Marvel Sony, o sea su universo arácnido pedorro de Spider-Man en el que jamás apareció Spider-Man, por lo cual se tiene la teoría de que esa película era o la del muerto de Bad Bunny, o la de Black Cat o la de Silver Sable, por lo que no nos queda nada, solo el Spider-Man de Nicolas Cage. No me queda nada, solamente el Hombre Araña. Ha salido a la luz el primer póster crossover del Poohverse, o sea el universo que inició con las películas basofia de Winnie Pooh, Miel y Sangre, las cuales al tener un presupuesto tan bajo y por lo tanto con una taquilla mediana ya ser todo un éxito, aplicaron un Marvel y DC creando su propio universo cinematográfico con personajes cuyos derechos de autor también ya vencieron, como Bambi, Pinocho y Peter Pan, póster en el cual vemos que el osito no tan cariñosito se enfrentará con el niño que nunca creció, por lo que oficialmente podemos decir que este universo ya es más rentable que el DCU de Zack Snyder. Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. El actor Raditz Molika se ha unido al elenco de la serie Vision Quest, inútil el cual tiene 25 años y ha aparecido en proyectos como El secreto de las abejas, Witness No. 3 y Red Rose, y en cuanto a quién Concha interpretará hay dos opciones. La primera es nada más y nada menos que Tommy Maximoff, o sea el hermano de Billy, o mejor dicho su reencarnación, ya que Wiccan se encargó de finiquitar a un pobre diablo para colocar el arma de su hermano en
ese cuerpo, teoría la cual tiene sentido ya que al final de Agatha All Along nuestros protas emprendieron camino precisamente en búsqueda del nuevo cuerpo de Tommy. Y en cuanto a la segunda opción es el mismísimo Vin, o sea el hijo androide de Vision, que para tener un mejor contexto de cómo se creó, tras Vision haber sido desensamblado y luego reensamblado nuevamente pero en esta ocasión sin sentimientos, Wanda perdió todo el amor que tenía por él, principalmente porque ya no reconocía ni a sus propios hijos, pero al menos el amor de mi vida le entregó una copia de sus patrones mentales para que se creara una esposa androide llamada Virginia y fuera feliz con ella, Tarugo el cual más tarde tuvo la brillante idea de fusionar sus propios patrones mentales con los de Virginia para crear a dos hijos, específicamente una niña llamada Viv y un niño llamado Vin, a quienes incluso les regaló un perro llamado Sparky, el cual fue creado al insertar el cerebro del cadáver del perro recién chamuscado del vecino en un androide, que en el caso del UCM sería Chispitas, quien fue asesinado por Ralph Bohner bajo el control mental de Agatha. ¡Madre! Y ahora sí, la noticia estelar. Insiders de mediana credibilidad han revelado varios detalles de la trama de Shang-Chi 2. El primero es que la película estará ambientada después de Avengers Doomsday, lo cual es tremendo spoiler de que el Ojitos de Regalo sobrevivirá a Doctor Doom. Luego el segundo es que el macaco descubrirá que gracias a los 10 anillos podrá viajar en el tiempo. Y sí, sé que muchos dirán que eso es imposible ya que todas las películas que se estrenen entre Doomsday y Secret Wars estarán ambientadas en el vacío, tiempo durante el cual será imposible viajar en el tiempo ya que no existirá ni ramificaciones ni multiverso. Este insider especifica que los viajes en el tiempo a través de los anillos no serán como los vistos en Endgame, sino serán muy similares a los vistos en la serie de Miss Marvel a través de los brazaletes Jean, específicamente cuando Najma golpeó el brazalete y de la nada Kamala terminó en el año 1947, donde la mocosa salvó a una niña sin saber que era su abuela, y en cuanto cumplió su destino inmediatamente regresó a la actualidad. Brazaletes los cuales ya vimos en The Marvels que también tienen la capacidad de romper el tejido de la realidad y por lo tanto abrir portales hacia otras dimensiones. Necesito uno de esos. Y por último, este insider menciona que los agentes de Atlas tendrán un papel muy importante en esta película, animales los cuales en los cómics, a diferencia de los Avengers que son un equipo totalmente público, los agentes de Atlas acostumbran operar desde las sombras y están conformados principalmente por personajes asiáticos como su líder Jimmy Woo visto en las películas de Ant-Man y WandaVision, Amadeus Cho quien se convierte en Hulk, la Spider-Woman Silk de Cindy Moon, Namora la prima de Namor vista en Wakanda Forever, Luna Snow mejor conocida por su adaptación en el videojuego Marvel Rivals, Iron Fist y el propio Shang-Chi entre otros pelotudos, los cuales según este insider provendrán de diferentes periodos de tiempo similar a los guardianes del multiverso de What If. Quiero suponer que porque como esta película estará ambientada en Battleworld, apenas se reunirán en esta película al darse cuenta que tienen los mismos intereses y que todos tienen ojitos de regalo. Lo van a funar por pendejo. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién es tu miembro favorito de los agentes de Atlas. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 chincuncuyas en el canal. Y saludos para El Dolón, André Lozano, Gael Rojas, Kaiju Dominion, George Hervis Medina, Gato Brujo, Reviewing que dice: necesito un video de Killer sin camisa. Soy muy hermoso. Sí, lo eres. Y Sayuka que dice: no es violento ni huraño, es Killer que es todo un tacaño. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rampan a duro. Y nos vemos a la próxima.